chiquillos, empezamos entonces con las presentaciones. Mucha suerte, Javier, que le vaya bien. Ya. Muchas gracias, profe. Bueno, con mi grupo, ya como vieron, vamos a hablar sobre células madre. El grupo está compuesto por Camilo Godoy, Micaela Fuentes y Dominique Marchand, y bueno, obvio yo. Y espero que sea bien entretenido, que puedan participar igual. Así que bueno, eso. Antes de empezar, ¿alguno de ustedes tiene una idea de lo que son las células madre? ¿O me puede dar una definición? Son células que están indiferenciadas. Sí, sí. ¿Algo más? Diría que son como células progenitorias que pueden crear como otros tipos de células. Exacto, son células que se pueden diferenciar en diferentes tipos celulares. Como vemos ahí, pueden ser células epiteliales, células condrocitos, neuronas, etcétera, y muchos otros tipos de células. O sea, son de las que parten cada una de las células de nuestro cuerpo. Y aparte, tienen la capacidad de autogenerarse, o sea, de que una célula madre puede formar más células madres. Ya avance nomás. Bueno, para entender de dónde la obtenemos, de dónde salen, tenemos que primero saber cómo fue el proceso embrionario. Este proceso parte desde que el espermatozoide se une al óvulo y luego se empieza a dividir hasta formar la mórula. La mórula consta, por ejemplo, como de 8 a 64 células, y si es que uno saca una célula de acá, uno puede formar un individuo totalmente completo, uno nuevo, ya que aquí tenemos células madres totipotenciales. Eso aproximadamente a los 3 días luego de la fecundación. Luego, aproximadamente como a los 5 o 6 días, avanzamos un poco en el tiempo y tenemos los blastocistos. Lo que aquí mi compañera va a mostrar en la... ¿Sí? El blastocisto consta de dos partes, que tenemos la masa externa, que es la, ¿cómo se llama? Esas células como azulitas que se ven, que son las que posteriormente van a formar la placenta. Y la masa interna, que son las células madre pluripotenciales, que generalmente son las que le llaman las células madre embrionarias. En un proceso normal, estos se van a seguir diferenciando y van a generar el embrión y luego el feto y un bonito bebé. En un proceso, si es que hacemos esto mismo, pero in vitro, o sea que lo cultivamos nosotros mismos, uno puede detener ese proceso, puede obtener las células madre de la masa interna y cultivarlas aparte. De esta forma, nosotros vamos a evitar que se sigan diferenciando, pero se van a seguir autogenerando más. De esta manera vamos a tener células con mucho potencial que nos, ¿cómo se llama? Que nos va a permitir generar diferentes tejidos. Bueno, acá le hicimos un pequeño resumen en un mapa mental de la clasificación de la célula madre, y las tenemos, según el estado en el que se encuentra, embrionarias o adultas. Entre las embrionarias, como ya le nombré anteriormente, están las totipotenciales, que nos pueden formar un organismo completo, y las pluripotenciales, que nos pueden formar cualquier tipo de celular de nuestro cuerpo. Posteriormente, las adultas, tenemos las multipotenciales, que pueden formar muchos tipos celulares. Por ejemplo, las células madre mesenquimales pueden generar muchos tipos celulares, pero no todos. Y la unipotencial es que solamente nos pueden generar una línea celular. Por ejemplo, la hematopoietica, que son las de la sangre, nos pueden formar todas las células que tenemos en la sangre. Por ejemplo, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, etc. A continuación, se mencionarán algunos usos terapéuticos donde se logra evidenciar la importancia que cumplen las células madres. Como primer caso tenemos al trasplante de médula ósea, actualmente conocido como trasplante de célula madre. Este es un procedimiento por el cual una persona recibe células madre sanas para reemplazar a la célula madre ya destruida en el organismo. Las células hematopoyéticas, que son formadoras de sangre, son las células madres que se utilizan en este tipo de trasplante para reconstruir la producción de células de la sangre en enfermedades que afectan directamente a la médula ósea, como leucemias e inmunodeficiencias. Las células madres sanas se pueden obtener a partir de la médula ósea del mismo paciente o de un donante
ya sea emparentado o no emparentado, donde debe existir una compatibilidad entre ambos. Este trasplante de médula ósea puede ser autógeno, donde se usan las células madres del propio paciente que se recolectan y almacenan horas antes del tratamiento, un trasplante halogénico, donde se usarán las células madres del donante, ya sea emparentado o no emparentado, y en algunos casos un trasplante singénico, donde se usarán las células madres de un gemelo. ¿Cómo se obtienen estas células madre y cuál es el procedimiento? Pues las células madres que se usan en este tipo de trasplante provienen del centro líquido de los huesos llamado médula ósea. Por lo general, este procedimiento que se lleva a cabo es el mismo para los tres tipos de trasplante. El, el donante o paciente recibe anestesia general, que hace dormir a la persona durante todo el procedimiento, o anestesia epidural, que adormece solamente la región abajo de la cintura. Se insertará una aguja totalmente diseñada para este trasplante en la piel, en parte posterior del hueso de la cadera, o en algunos casos en el esternón, hasta llegar a la médula ósea para extraer las células madre del hueso. Por lo general, este es un procedimiento que dura entre 1 a 2 horas aproximadamente. Se utilizan células madres de la sangre periférica para reemplazar células madres del paciente destruidas por enfermedad, radiación o dosis altas de medicamentos contra el cáncer que se administran como parte del tratamiento. Ejemplo, leucemia, linfoma, mieloma e inmunodeficiencias. Para este trasplante se usan células hematopoyéticas que, como mencionó mi compañera anteriormente, son células inmaduras que se pueden diferenciar en todas las células del tejido sanguíneo. Este trasplante puede ser autógeno, halogénico o singénico. Debido a que estas células circulan en bajas concentraciones, al paciente donante se le inyecta por vía subcutánea un fármaco estimulante de colonias que aumenta la concentración de progenitores hematopoyéticos. Así estas células, al madurar, se desplazan de la médula ósea a la sangre. Esto generalmente se hace varios días seguidos antes de la recolección. La aféresis es el proceso por el cual se extraen las células madre y consiste en introducir un catéter al donante paciente en una vena periférica para así conectarlo a un tubo y lleva la sangre a la máquina de aféresis que mediante centrifugación separan las células madres del resto de la sangre. El resto de los componentes sanguíneos regresan al paciente por el mismo procedimiento y las células madres se reservan para administrar en fresco o ser congeladas hasta su uso. La duración de las sesiones de aféresis varía entre 2 a 5 horas. Cuando se administran al paciente, las células madres se introducen por una vena muy similar a la transfusión de sangre. Estas células viajan a la médula ósea, se injertan y comienzan a producir nuevas células sanguíneas normales. Estas nuevas células madre, por lo general, se mantienen en la sangre del paciente por 4 semanas. Por otro lado, está el tejido adiposo, que ha sido considerado una de las zonas donantes más atractivas debido a la fase de obtención mediante la liposucción. Se quedó pegado, ¿no? De este proceso de la liposucción se van a obtener las células madre mesenquimales. Pero, ¿qué son estas células madre? Estas células tienen la capacidad de dividirse y diferenciarse en diversos tipos celulares especializados, por ejemplo, adipocito, osteocito, condrocito y miocito, además de autorrenovarse y multiplicarse. Es por esto que actúan en la regeneración y la reparación de tejidos dañados. Si hablamos del ámbito terapéutico, podemos ver que tiene un principal enfoque en las osteoarticulares, que tienen que ver con articulaciones, por ejemplo, la artritis y la osteoartritis, y por otro lado también el tratamiento de antienvejecimiento, entre otras. Pero para entender cómo se extraen estas células, como dije anteriormente, es por un proceso llamado el de liposucción, el cual consta de 4 procesos. El primer paso es la obtención, la cual se van a tener aproximadamente 60 centímetros cúbicos de grasa mediante una jeringa especial conectada a una máquina de vacío.
al utilizar el tejido adiposo del mismo paciente para extraer las células madre, es decir, que el donante y el receptor van a ser el mismo paciente. O sea que va a ser autólogo y no va a haber un rechazo. En segundo paso está la separación, que es cuando las células madres se van a separar del tejido adiposo a través de una máquina centrifugadora de células madre a una alta velocidad, donde la fuerza de centrífuga va a separar las células madre del tejido adiposo obtenido. En el paso número 3 está la activación, que una vez que las células madre son aisladas y después del enriquecimiento con plasma de la sangre del paciente, son activadas enzimáticamente y son preparadas para la transferencia al paciente. Y como último paso está la acción terapéutica, que es cuando se aplica directamente en la zona tratada. Bueno, como vimos anteriormente, todos esos usos terapéuticos que tienen las células madre adultas no tienen ningún problema ético, debido a que son autólogos o hay un paciente que las dona y en ningún momento se está destruyendo la vida. El problema es que es cuando vamos a la célula madre embrionaria. Y uno de los problemas éticos que dicen es que la vida comienza cuando se une el óvulo con el espermatozoide. Nosotros podemos evitar eso a través de la clonación terapéutica. Este es un proceso que el profesor ya nos explicó anteriormente, que consta en que uno tiene un óvulo y le quita el núcleo, le quita su núcleo, luego le agrega el núcleo de otra célula adulta del paciente. De esta forma se va a empezar a dividir y no para un cigoto. Y aquí es donde surge otro de los problemas, y es que si es que nosotros seguimos desarrollando este cigoto, se va a formar mórula, después blastocisto, y ahí es donde vamos a tener que destruirlo. Si nosotros hubiésemos seguido con ese proceso, se hubiese seguido desarrollando. Pero otra vez vamos a tener que recurrir a la destrucción de un blastocisto. Si nos vamos a nuestro país, está la ley 20.120, la cual habla sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana, el proceso que recién mi compañero explicó. En el artículo 5 dice, considera terapia genética en células somáticas el proceso por el cual se inserta el material genético en células somáticas para que produzca una proteína normal, y su práctica estará autorizada solo con fines de tratamiento y prevención de enfermedades. En el artículo número 6 dice que el cultivo de tejidos y órganos solo procederá con fines diagnóstico terapéutico o investigación científica por parte de salud pública o laboratorios clínicos. Cabe destacar que en ningún caso podrán destruirse embriones humanos para obtener las células troncales que den origen a dichos tejidos y órganos. Cabe destacar que en Chile, ya hace mucho tiempo atrás, se encuentran disponibles varios bancos de células madre, donde las personas pueden donar células madres, principalmente células que provienen del cordón umbilical, o células de la sangre, que son las células hematopoyéticas. Bueno, considerando y teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, y considerando también que el gran potencial que tienen estas células madre embrionaria para curar no solamente las enfermedades que nombramos anteriormente, sino que otras muchas, como por ejemplo el Alzheimer, el Parkinson, etc. Les queríamos preguntar a ustedes que si les parece bien utilizar células madre embrionarias con el fin de salvar muchas vidas, o solo conformarse con el uso terapéutico que tienen las células madre adultas, que es un poco más reducido. Bueno, esto se lo dejamos a ustedes para que lo discutan en estos próximos 10 minutos y que defiendan todos sus puntos de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, chiquillos. Primero que todo, felicitaciones. La primera presentación, me encantó la forma en que lo abordaron, cómo se distribuyeron los tiempos, muy claro, muy preciso, respetando el tiempo. Así que nada, y le agradezco también porque la idea es que ahora empecemos a ver la opinión de los chicos. ¿Qué opinan los chiquillos ahí al respecto? Primero, si tienen alguna duda ligada a la bioética, por favor, recuerden, así como lo pide el ministro París, nombre y pregunta. Yo tengo una pregunta. Nombre. Simón Arriaga. Ok, Simón. Simón Arriaga. Dígala. Y en algún momento mencionaron que para ser trasplantado tiene que ser compatible. ¿Qué tipo de compatibilidad es de sangre? No, la compatibilidad va a nivel de proteína de membrana.
Y con la clonación terapéutica nosotros estamos evitando esa incompatibilidad, ya que como le ponemos un núcleo del paciente, las proteínas que se van a formar ahora van a ser idénticas a las del paciente. Y en el caso de que no se haya trasplantado un núcleo, ¿cuánta es la posibilidad, digamos, entre cantidad de pacientes para que sea compatible? Mira, la Digamos, verdad, eso no... ¿Cómo? así como onda 1 de cada 100 pacientes o 1 de cada 10, o así, ¿qué tan común es encontrar como parecidos en ese tipo? Mira, la verdad, eso no lo investigamos, no te voy a mentir. La mayoría, no sé, de las veces, como digo, las veces que se utilizan células madre adultas, la mayoría, o sea, las veces son, ¿cómo se llama? Son del mismo paciente, o como dijo mi compañero igual, pueden ser de un gemelo, por lo tanto hay mucha compatibilidad, y la verdad no sé cómo se mediría la compatibilidad con otras personas. No te voy a Ok. mentir. Está bien. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Principalmente desde el punto Yo de vista, tengo una pregunta. O sea, desde el punto de vista bioético, principalmente. Por ejemplo, ¿quién eres tú? Dime tu nombre, por favor. Yo soy Antonia, Andrea. Antonia. ¿Antonia O Andrade? sea, sí. Andrade. Ok. O sea, la verdad no sé. Es como una duda que me surgió entre medio de lo que sé del ciclo embrionario. Es que para obtener las células embrionarias, da lo mismo si se utiliza el blastocito o la mórula, porque, por ejemplo, en el blastocito, como que se empiezan a hacer las capas interna, externa, entonces ahí hay como un nivel de diferenciación celular, o da lo mismo. Es que tenía esa Mira, duda. ¿cómo se llama? En el blastocisto, cuando en la masa interna, ahí tenemos células madres pluripotentes. A los 5 días todavía no se han diferenciado en el mesodermo, en el ectodermo y no me acuerdo cómo se llama el otro. Entonces, En ese, como en ese, en contra el ese, tiempo, la obtención de las células. sí, pero Ah, si se hace in ya. vitro, si lo haces in vitro, tú puedes tener un total control del tiempo. Ah, ya. Es que tenía esa Entonces duda. tú puedes sacarla cuando ya estén las pluripotenciales y empezar a ¿Mm? cultivarlas. ¿Cachai? Ah, ya. Gracias. Era eso nomás. Ya, muchas gracias igual por la pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Yo, profe, Fernanda, Fernanda, ¿cuánto? Necesito su apellido, por favor. Fernanda Enríquez. Fernanda Enríquez. Ok. Explícanos. Me cabe la duda si acaso en el caso de utilizar embrionarias, ¿no se traspasaría algún tema ético con el paciente? ¿Qué opina usted? Esa es la pregunta, sería aquí. ¿Qué opina usted al respecto? De hecho, ¿cuál es usar? Si usted se va a convertir en químico farmacéutica y puede seguir un posgrado, incluso aunque no siga un posgrado, puede estar incluso en un comité de ética, en una institución pública como un hospital. Y le llega este problema. Alguien le presenta esto y le dice, ok, tenemos este problema, ¿usted cuál usaría? Más que nada, esa es la idea que queremos saber. Frente a lo que dijeron los chicos, ¿cuál usarías tú? ¿Y por qué? ¿Usarías una embrionaria? La embrionaria, como bien dicen ellos, tiene mayor potencialidad, por eso se les llama totipotenciales, pueden generar todo lo que quieran, las adultas no. Entonces ahí tienes una cosa, ¿cuál usarías tú? ¿Y por qué? Yo personalmente usaría embrionarias por el tema de más de beneficencia, porque si van a ser más efectivas y tienen más capacidades, no hay por dónde como perderse la opción de usar embrionarias si es que las tenemos a la mano. Ok, ya, pero ¿hay alguien que opine algo distinto a lo que dice la señorita Fernanda Enríquez? Sí, yo opino lo contrario. Simón Nombre, Arregada. Simón, dígame. Simón Arregada. Digo que igual sacrificar una vida por otra es como súper poco ético, digamos, o sea, arruinar un próximo bebé que puede venir al mundo y que puede ser cualquier cosa para cambiar el mundo, para salvar una vida que ya quizás cuánto le queda, pues digamos. Aparte de que igual usar adulta, yo creo que deberían conformarse con eso y así poder, ¿cómo se llama? Tratar solo las enfermedades que necesitan, porque si no se puede, no se puede, pero como de hecho, suena mal como matar a un feto para salvar a alguien. Ok. ¿Puedo contestar eso? Sí, mira, ahí, No, yo. si quieres la contestáis tú, no te preocupes. No, contesta nomás. Si era como para dar mi Ya, opinión mira, respecto a lo que dijo Simón.
Sí, mira, ahí entra el tema desde cuándo empieza la vida humana en realidad. Si tú lo consideras que es desde que se fecunda, eh, ya, ¿cómo se llama? Te encuentro la razón. Pero los científicos, también, ¿cómo se llama? La comunidad científica considera, ¿cómo se llama? Que la vida humana podría, ¿cómo se llama? Partir desde que se implanta en el útero, cosa que in vitro no pasaría, o desde que se forma la cresta nerviosa, creo que se llama, que es como el primer nervio que sale. Y eso es aproximadamente los 14 días. Entonces, si es que lo consideras de esa manera, no estarían matando ninguna vida humana, ¿cachai? Claro, también en verdad, sí. Aparte que yo creo que igual consideran el paciente que llega a, como a pasar la embrionaria y a cuál es el destino igual, pues no creo que vayan a considerar a cierto tipo de gente o a otro no. Yo creo que igual ahí hay otro tema ético en todo caso. Sí, hay que Ahora Aparte de las salvarlo, vale la células, pena salvarlo. las Exactamente. células embrionarias son muchas veces más útiles que las células adultas, porque sirven para regenerar los tejidos, reparar órganos enfermos, son mucho más funcionales. Sí, pues tiene Claro. más capacidad, Mismo. entonces por ende son más beneficiadas en la salud, así que yo no tendría por dónde perderme si es que puedo usar células embrionarias en vez de células adultas que no tienen las mismas capacidades. Y aparte no era un feto, es un embrión y son, o sea, son células que tú al final vas a usar para salvar vidas de verdad, pues cuando sean adultas. Ese embrión quizás no va a ser una vida y para mí no es una vida nomás y quizás para otros sí, pero igual el debate debería ser como un punto súper así científico y más que moral, o sea, esa es mi opinión. La persona que Aparte está tampoco van opinando a al usar, último, la señorita que opinó al último, disculpen, no tengo su nombre, creo que es una persona diferente. Ah, ¿Perdón? Francisca Álvarez. Francisca. Francisca Álvarez. Ah, ok, Francisca Álvarez. Bueno, como podemos ver, chiquillos, es un tema súper interesante. Tenemos que, yo creo que seguir. Vamos a seguir, si se dan cuenta, ahondando en el tema. Yo no he intervenido porque la idea es que ustedes discutan y ya vemos que hay dos posturas bastante claras. Para algunos, y de hecho eso es lo que yo esperaba, para algunos la vida simplemente tenemos 6 células, no hay vida, podemos destruirla y tratar de curar a otra persona. Para otros hay vida y eso hasta el día de hoy no se ha zanjado, incluso entre la ciencia y la religión se discute hasta el momento, así que es grato escuchar que ustedes andan por ahí también en los pensamientos. Pero como bien me escribe una de las alumnas acá en el chat, que es Francisca Álvarez, me dice, nosotros vamos a disertar de eso ahorita. Pues bien, ahorita vamos a escuchar entonces cómo nos va con la disertación que viene. Chiquillos, muchísimas gracias, muy amable, estuvo muy interesante, así que yo estoy tomando nota aquí de todo, le agradezco. ¿Puedo hacer una pregunta antes? La que quiera. Javier, Javier. Dime. ¿Geraldo es tu apellido? Geraldo, sí, Geraldo. Ah, qué loco. ¿Por qué? Nunca lo había escuchado como apellido. Solo como El aporte. Yo pensé que iba a preguntar así por células madres. Sí, por eso Ya, quería que una- terminara porque era una pregunta un poco aparte. No, pero igual me Una ayuda porque yo aclaración. también de repente cuando lo busco en mi lista también he tenido ese problema, así que no era el único. Geraldo, ¿dónde está? Ah, ¿qué? No, Es el apellido, no. entonces igual me pasó. Todo bien. Es Geraldo, es Geraldo. El nombre generalmente es Gerardo. Gerardo. Ok. Sí, pues eso es verdad, sí. Ok, chiquillos, Mi segundo nombre muchísimas Andrés. gracias por todo. Vamos a la siguiente. Y muchísimas gracias igual a todos los que participaron. Muchas gracias. Entonces ahora viene el tema, el aborto. Y ahí tenemos a Francisca Álvarez. Y este tema, aquí quiero harta discusión porque yo cuando estaba en Alemania, esto estaba en boga, además con el famoso movimiento feminista, con el aborto libre, gratuito, ¿y qué más dicen? Aborto libre, gratuito y seguro. Libre, gratuito y seguro. Así que vamos, chiquillos, estoy muy expectante a su presentación, que les vaya muy bien desde ahora ya. Buenos días, compañeros y compañeras y profesor, claramente. Yo soy Matías Carvajal y hoy día junto a mis compañeras Francisca Álvarez, Claudia Aros
y a mi compañero Cristóbal Bruna vamos a exponer sobre el aborto, como dice ahí. Y bueno, sin nada más que decir, puede pasar diapositiva. Bueno, para empezar, tenemos que saber qué es un aborto. La Organización Mundial de la Salud define el aborto como interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno. Es decir, este proceso se realiza en la edad gestacional, bajo la cual la vida extrauterina es imposible. ¿Por qué el aborto es un tema de bioética? La práctica del aborto es tan antigua como la organización social de los seres humanos y es el método más polémico para regular la fecundidad, debido a factores culturales y sociales, como los puntos de vista religiosos, tradiciones o el marco de la legalidad. No existe otro procedimiento que haya sido tan debatido, generado tanta controversia emocional y ética, con tanta atención pública en el tiempo como es el aborto, ya que su ilegalidad, existente en varios países, va en contra de la moral de la salud femenina y viola los derechos reproductivos de la mujer. Métodos abortivos. Existen dos tipos de métodos. Primero, el aborto médico, que se realiza en embarazos de menos de 2 semanas o más de 2 semanas. Y el aborto quirúrgico, que a su vez se divide en aspiración al vacío, que se realiza hasta embarazos de 12 o 14 semanas, y la dilatación y evacuación, que es para embarazos de más de 12 y 14 semanas. Aborto médico. El aborto médico involucra el uso de medicamentos para poner fin al embarazo. Estos son la mifepristona y el misoprostol, o una dosis sola de misoprostol. Bueno, primero está la administración y tratamiento de los medicamentos. La mifepristona siempre se administra por vía oral, mientras que el misoprostol se puede administrar por vía oral, vaginal, vestibular y sublingual. Si el aborto se realiza entre 9 y 12 semanas de gestación, se administra una única dosis de mifepristona de 200 ml. Y después de 36 a 48 horas de recibir la mifepristona, se administra la dosis de misoprostol de 800 microgramos y 400 microgramos, cada 3 horas hasta la expulsión o hasta 5 dosis. Como podemos ver en las imágenes, la vía vestibular, las pastillas se ponen entre la mejilla y la encía, y se tragan después de 30 minutos. En la vía sublingual, las pastillas se colocan bajo la lengua y también se tragan después de 30 minutos. Y si es por vía vaginal, las pastillas se colocan en las porciones más profundas de la vagina y la mujer se debe acostar por 30 minutos. ¿Pero cómo actúan estos fármacos? Bueno, la mifepristona es un medicamento que causa la interrupción del embarazo debido a que es una antihormona que bloquea los efectos de la progesterona, una hormona necesaria para la continuación del embarazo. Las prostaglandinas tienen efectos en embarazos tempranos y el misoprostol es un análogo de la prostaglandina E1. Las prostaglandinas son lípidos bioactivos que participan en la regulación de la ovulación, en la fisiología del endometrio y en la menstruación. En el gráfico podemos ver que en la línea roja se indica el punto más alto de las prostaglandinas en el día 1, que sería el día de la menstruación. Y con la línea amarilla podemos ver que el punto más alto de la progesterona es casi al finalizar este ciclo. En el caso de la menstruación, las prostaglandinas son sustancias similares a las hormonas que son responsables del dolor e inflamación, que al interactuar con los receptores miometriales, el cérvix se suaviza y cambia la concentración de calcio, provocando la contracción del útero y la expulsión de los contenidos uterinos. Un ejemplo de un receptor es la oxitocina, que provoca las contracciones uterinas, ya que estimula el músculo liso. Es importante recordar que la progesterona es una hormona esteroide que estimula el endometrio para la implantación, y si ocurre un embarazo, esta hormona luego se produce en la placenta. Aborto quirúrgico. En el aborto quirúrgico se utilizan procedimientos transcervicales como la aspiración al vacío y la dilatación y evacuación.
Si se desea abortar un embarazo de más de 12 o 14 semanas, se debe realizar una preparación del cérvix. Para preparar el cérvix se utilizan dilatadores osmóticos, con el fin de evitar el riesgo de lesionar el cuello, una perforación uterina o un aborto incompleto. Antes de hacer este proceso se deben dar analgésicos como ibuprofeno, así como ansiolíticos para maximizar su efectividad. Los dilatadores, además de abrir el canal endocervical, también favorecen la producción de prostaglandinas. Están fabricados con fragmentos de algas de agua fría con propiedades hidrópicas, o sea, absorben líquidos e incrementan el diámetro. Primero está el aspirado al vacío. Existen dos tipos de aspirado. El manual, que se emplea un aspirador portátil con una cánula de 4 a 14 milímetros de diámetro. Y el aspirado eléctrico, que emplea una bomba eléctrica con una cánula de 14 a 16 milímetros de diámetro. Independiente del tipo de vacío usado, el procedimiento abortivo se realiza de forma similar. Este procedimiento consiste en introducir la cánula por el orificio cervical interno para ingresar a la cavidad uterina y aplicar una ligera tracción del cérvix. Luego se adosa el aspirador a la cánula para iniciar la succión. Para saber si el útero ya está vacío, una espuma roja o rosada, el útero se contrae alrededor de la cánula o se intensifican los dolores y calambres. Y la dilatación y evacuación. En este procedimiento primero se debe confirmar que la dilatación del cérvix es adecuada. Luego se procede a aspirar todo el líquido amniótico como se haría en un aborto por aspiración. Esto se hace en la sección más baja de la cavidad uterina, evitando avanzar muy profundo para que no haya riesgo de perforación en la parte más alta del útero. Se introducen unas tenazas para ir cerrando el contenido del útero. La ecografía es útil para asegurarse de que el aborto se haya completado y para ubicar partes fetales que no han sido extraídas. Bueno, ahora el punto de vista más científico, ahí como dice el desmarque de la ciencia, y esto se da debido a que el éxito de la ciencia, todo lo que se puede calificar de científico, está rodeado por cierto prestigio, lo que técnicamente le da más seriedad al argumento, y en este caso del aborto se ha abuchado mucho del término, pero con poco sustento, ya que ni siquiera la ciencia puede determinar cuándo es un ser humano el feto o embrión. Y bueno, ahora quiero unir los términos seres humanos y la perspectiva. Y esto me basé en un paper que describe el crecimiento de la corteza nerviosa o cerebral. Y es que básicamente el cigoto o embrión, desde el primer momento, es una célula viva con el genoma humano completo. Pero científicamente no sería un ser humano, ya que lo sería cuando el sistema nervioso y la corteza cerebral están desarrollados y es capaz de percibir un estímulo sensorial que sería a partir de la semana 22 a 24 del embarazo. Y bueno, esto sería que sería un organismo multicelular con el genoma humano completo que está vivo, pero no es todavía un ser humano. Si puede cambiar la diapositiva. Ya, ahora vamos a ver el lado conservador en este debate, pero para eso tenemos que ver antecedentes previos en Chile, así que para entender mejor su postura, vamos a ver algunos, ya que en su momento ellos rechazaron la píldora anticonceptiva, la fertilización asistida, los cementerios civiles y la cremación de cuerpos, además del matrimonio civil, además del matrimonio igualitario, al igual que el divorcio, perdón. Y en el punto de asesinato, según esta visión, en el momento de la concepción es donde se crea una vida humana, basado en el movimiento del bebé y su estructura compleja, que sería el líquido amniótico, el cordón umbilical y la placenta. Además de que a los 2 meses sientan dolor cutáneo y que al momento del hacer hagan gestos de dolor agónico y que eso se prolongue. Y el último punto, la mala práctica moral, y es que para ellos se debe empatizar con la humanidad,
que nos tenemos que poner en el lugar del niño en el vientre, ya que todos lo fuimos. Y además para ellos el suprimir a un ser humano se eliminaría su posibilidad de disfrutar de la vida, del amar a otro y el ser amado. Ahora las posibles consecuencias de un aborto, y sería por aborto no seguro, en donde hay que decir primero las paupérrimas condiciones de espacio y de higiene. Después sería más a tema celular, un sangrado severo, infecciones, una peritonitis, lesiones en la vulva y en el útero, e incluso puede provocar la muerte. También pueden darse unas consecuencias a largo plazo que puedan afectar a embarazos futuros, como por ejemplo la infertilidad. Y después el trauma post-aborto, en donde está demostrado que las mujeres tienen distintas reacciones, ya sean reacciones físicas, psicológicas, emocionales y problemas de comunicación con otras personas, y muchos otros traumas. Cada vivencia es muy personal y claramente hay excepciones, pero la mayoría de las mujeres suelen sentirse presionadas, incluso antes del aborto, por su entorno social, además de la falta de apoyo, lo que podría desencadenar en una depresión o la sensación de sentirse desorientada. Ya. El aborto en el mundo. Para entender cuál es la condición legal de los abortos en el mundo, primero debemos diferenciar los países desarrollados con los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, Chile. En países desarrollados, 9 de cada 10 abortos se practican de acuerdo a los estándares de la OMS. En cambio, en Latinoamérica, en África y en Asia, cerca del 97% se practica de forma segura. Acá, como podemos ver en la imagen, 3/4 de los abortos en Latinoamérica se producen en condiciones inseguras, en donde hay países con un aborto totalmente prohibido y otros como en Chile con un aborto autorizado, pero solamente bajo ciertas causales. Según el estudio de la OMS, que abarca la mayoría de datos que di anteriormente, la cifra de abortos que se produce en los países con un aborto legal y la cantidad que se produce en países con un aborto ilegal en verdad no es muy diferente. De hecho, según la misma OMS y el Instituto Guttmacher, que un país tenga un aborto ilegal no va a significar que el número de procedimientos sea más bajo que países con un aborto que es libre y sin restricciones. En la mayoría de los países con un aborto libre, el promedio de semanas de gestación permitidas para abortar es de 12, pero en verdad hay algunos países que hasta 24 o incluso puede ser después de ese periodo si la vida de la madre está en riesgo. Igual todo esto está regulado por organizaciones internacionales. A nivel mundial, en este momento solamente quedan 5 países con un aborto totalmente prohibido, y son pequeños países de nuestro continente y el Vaticano en Europa. Bueno, eran 6 países en total, pero en 2017 en Chile se aprobó la despenalización del aborto por 3 causales. ¿Cómo son los abortos en países desarrollados? Ahí no se alcanzó a leer, pero acá en la imagen podemos ver en los círculos que está la representación de cada continente y estos con su respectiva cantidad de abortos por año. En blanco podemos ver que son abortos realizados en circunstancias seguras, y en amarillo y en rojo podemos ver a los países que realizan abortos con circunstancias peligrosas e inseguras. Bueno, como pueden ver, la mayoría que se producen en Europa son seguros, pero sin embargo, igual aún así hay países europeos que presentan algunas restricciones. Y ahora les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, en Alemania, el aborto es ilegal, pero aún así no te van a decir nada si tú te realizas un aborto dentro de las primeras 14 semanas. Y si te lo haces después de ese periodo, debe ser por motivos de salud física o psicológica de la madre. En Francia es libre hasta la semana 14, pero igual el Estado te asesora a la mamá como por temas de adopción o ayuda económica antes de tomar la decisión. En Finlandia el aborto no es libre, pero al menos que sea por violación, por razones socioeconómicas, si la mujer es menor de 17 o mayor de 40 o si ya tiene 4 hijos. Y así hay muchos ejemplos de países donde sí existe un aborto libre y otros donde no es tan libre, pero aún así con flexibilidad a la hora de limitar las causales del término del embarazo y siempre con procedimientos garantizados por el Estado en condiciones de seguridad y sanidad de acuerdo a lo establecido por la OMS. En último lugar,
cabe destacar que organizaciones como la ONU, que ahí está, o la Corte Europea de Derechos Humanos, señalan que la prohibición absoluta de un aborto viola la Convención contra la Tortura y que un aborto seguro debe ser garantizado por el Estado y que esa sería en verdad la única forma de disminuir la cifra de muertes por abortos clandestinos en el mundo. El aborto en Chile. El aborto en Chile durante la época de la colonia era considerado como una conducta reprochable moral y socialmente hablando. Estaba sancionado por los valores judeocristianos inculcados de España. Sin embargo, se realizaba de igual manera, de forma clandestina. Después de la independencia, esto se mantuvo y el delito al aborto está en Chile desde la primera edición del Código Penal, en 1874. En el año 1931 se legalizó el aborto terapéutico durante el gobierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo. Y cito el artículo 226 del Código Sanitario de aquel entonces. Solo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo o practicar la intervención para hacer estéril a una mujer. Requiere la opinión documentada de 3 facultativos. Sin embargo, posterior a eso, durante la dictadura, en el año 1973, todo tipo de aborto se prohibió, citando las palabras de un miembro de la Junta Militar. La ley de Dios dice no matar. Nada puede ser más antinatural que castigar con la muerte al que, indefenso pero persona, está por nacer. Abortar es matar, aunque el cadáver sea muy pequeño. Posterior a la dictadura, en el año 1990, diversos movimientos sociales lucharon exigiendo devolver el aborto terapéutico, hasta que llegó mediados del año 2014, donde durante una cuenta pública de aquel año, la presidenta Michelle Bachelet lanzó el proyecto de ley para despenalizar el aborto terapéutico en caso de riesgo de vida de la madre, violación e inviabilidad del feto. El día 14 de septiembre del 2017, bastante tardado, fue promulgada la ley. Ya hablando en temas de regulación jurídica, el aborto en Chile es considerado un crimen y delito simple contra el orden de las familias y contra la moralidad pública. Esto se encuentra en los artículos 342 al 345 del Código Penal. Sintetizando los artículos, el 342 habla sobre las penas hacia las personas que realizan un aborto. El 343 habla de las penas hacia las personas que realizan un aborto ejerciendo violencia hacia la mujer. Y el artículo 344 habla sobre las penas realizadas hacia la mujer que realiza el aborto. Y para finalizar, el artículo 345 habla sobre las penas hacia los médicos cirujanos que están especificadas en el artículo 342. Hablando del Código Sanitario, en el artículo 119 habla sobre el aborto en 3 causales que fue legalizado en el año 2017, siendo las 3 causales inviabilidad del feto, producto de una violación y que la mujer se encuentre en riesgo vital. ¿Por qué el aborto no está legalizado en Chile? En primer lugar, el aborto libre es ilegal en Chile, ya que en la Constitución sale explícitamente un artículo que Chile está en pro de la defensa del que está por nacer. En segundo lugar, a pesar de que Chile es un país laico, es bastante conservador y mantiene ideas retrógradas de no al aborto por temas religiosos. Como se pueden ver en las imágenes, el Estado y la Iglesia no se han separado completamente. En algún momento se llegó a separar, pero después de la dictadura, las ideas retrógradas se expusieron en la Constitución y aún no se han cambiado.
Derechos reproductivos y la libertad de elegir. Todas las personas tenemos los mismos derechos, los que nos garantizan dignidad, igualdad y la libertad, o sea, los derechos humanos. Los derechos sexuales son parte de los derechos humanos y aplican para cualquier persona. Estos se definen como la libertad de tomar decisiones relacionadas a la sexualidad y a la reproducción. Uno de los derechos sexuales y reproductivos es el derecho a elegir cuándo tener hijos y cuántos. Y bueno, en el caso específico de la mujer se le agrega el poder decidir si quiere o no interrumpir un embarazo no deseado. Y como sabemos, debido a condiciones culturales, religiosas e incluso morales, muchos de estos derechos, específicamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, no se respetan en muchas partes del mundo. ¿Y qué es lo que esto ocasiona? Que a nivel mundial y mucho más en Latinoamérica, y bueno, estos últimos años, como hemos visto acá en Chile, se produzcan manifestaciones multitudinarias de mujeres exigiendo la libertad de control de sus cuerpos. Bueno, en muchos lados con el lema que sale ahí en la imagen, My Body, My Choice, que sería mi cuerpo, mi decisión, y argumentando que ninguna institución, persona o ley puede tener voz sobre sus cuerpos. Estamos en el tiempo. Ya todo. Ya, y ahora la instancia de debate. Bueno, nuestra postura es que estamos los cuatro a favor, porque creemos que al final la mujer va a ser la única que va a tener el último, la voz para decir si quiere o no abortar. Y eso, ¿alguna pregunta? Y obviamente su opinión, su postura, si creen que se debe legalizar en nuestro país, pueden hablar. Sí, yo tengo una pregunta que Simona Regada, no sé si lo nombraron antes o no, pero el hecho de que la madre al abortar tenga problemas así como, no sé, sangrado o cosas así de problemas de salud, digamos, ¿pasa solo con abortos ilegales por hecho de, no sé, malas técnicas o cosas así? ¿O también pasa en situaciones médicas? Mira, puede pasar en situaciones médicas, pero según muchas cifras, los problemas que se dan ¿cómo se llama? En un aborto que se da en una clínica o en un hospital son casi inexistentes. O sea, en los países con un aborto seguro y legalizado, es casi un procedimiento que no genera problemas, ¿cachai? Ah, ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Yo no tengo Oh, una sí. pregunta, pero encuentro que igual hay que considerar con respecto a lo que dijo mi compañero, en las condiciones en las que se da un aborto, si es que llega a ser como por medio ilegal, en donde pudieron ver una foto que mostraron aquí en la presentación, no es una camilla presentable, la sanidad ni se nota, no es un espacio limpio, entonces todas esas cosas pueden afectar el tema de cómo va a salir el resultado de ese aborto, o sea, hay que considerar primero esas cosas antes de igual pensar en, en cómo va a salir el resultado final, pues, ¿cachai? ¿Alguien más Otra que cosa dé igual su que hay opinión, que... por favor, que discutan, que opinen? Este tema es muy, 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 muy interesante y está en boga hoy en día, si están de acuerdo o no. Yo creo que casi la mayoría, por lo que veía desde Alemania, estaban de acuerdo. ¿Qué pasa aquí con los Ese compañeros? profe, ¿Perdón? ese es el problema, que casi todos estamos de acuerdo, entonces no hay como... Ah, eh, Sí, la verdad es que no creo que alguien esté en contra. ok. Créeme que sí. Bueno, vamos a presionarnos un poco. Primero, ¿estás segura que es un aborto seguro? Porque ustedes, las personas que están de acuerdo, dicen que quieren un aborto libre, seguro y gratuito, ¿verdad? Sí. El aborto sí. seguro, con respecto a la pregunta, refuerzo la pregunta de Simona Arriagada. El aborto en condiciones clandestinas y en la casa no. Y el aborto, Pero como le dije, como hay muchas, o sea, yo conozco personas que han abortado en el extranjero y en condiciones seguras, en un procedimiento que se hace en un hospital, con médicos, pero obviamente uno que se hace en la casa tomando infusiones de ruda o bueno, en otros casos clandestinos con cosas que no están hechas para eso y obviamente ahí existe una posibilidad de muerte, pero muy grande. ¿y cómo el raspaje es seguro? Porque después de un aborto tienes que hacer un raspaje, siempre. O sea, por eso es
las tasas de muerte son tan altas en África, en Latinoamérica, porque no, muchas veces no, esas cosas no se hacen. Pero sigue habiendo un riesgo incluso con las condiciones médicas. No es una cosa, como en todo, igual va a haber riesgo. Como en cualquier Porque operación. Nombre de la señorita que está opinando. Gabriela Acuña. Gabriela Acuña. Pero- ¿Qué le responde a la señorita Acuña? Porque es un tema importante, es un tema que independientemente que lo haga en clínica, el raspaje, de hecho ustedes mismos lo dijeron, genera daño en el útero y te deja estéril. Ahora, si no quieres tener hijos, no te interesa tener hijos de por vida, todo bien, pero si no es así... Profe, un aborto no te deja estéril. ¿Perdón? Un aborto no deja estéril. Ustedes mismos lo acaban de decir. Si ustedes se meten muy profundo en el útero, pueden dejar infértil, infértil era la palabra. No Sí, estéril. pero en el caso de que se haga un aborto mal hecho, obviamente, pero un aborto en un hospital con médicos que saben hacer abortos no te va a dejar estéril. Obviamente existe la posibilidad, si uno lo hace de forma clandestina, de poder tener consecuencias a largo o corto plazo, pero si es en un hospital, no. Pero de nuevo volvemos a que en el hospital también existen riesgos. Es más seguro, sí, existe un porcentaje de seguridad mayor, pero aún así siguen habiendo riesgos. Profe, Pero solamente Obviamente, como sería una alta probabilidad solamente. No hay mucha diferencia en hacer un aborto en un sótano que en hacerlo en un quirófano aprobado. Ok. ¿Qué opinión de los compañeros? En todo caso, nunca una mujer va a hacerse un aborto porque quiera hacerse un aborto. Porque, ay, hoy día se me antojó hacerme un aborto, no, es por necesidad. Y aunque hayan complicaciones y todo, es el derecho de una misma de decidir sobre su cuerpo, si quiere o no. Exactamente. Por eso, A lo mejor, aunque ¿quién hayan opinaba, por favor? Por favor, necesito sus nombres. Florencia, aunque hayan Sorry. Organícense un poquito. Me parece que está sumamente interesante este tema. Yo lo sabía, pero relajémonos un poquito. Podemos tomar un poquito más de tiempo. Florencia participó con que el cuerpo es de ella, ¿verdad? Florencia, ¿cuánto? Alvarado. Florencia Alvarado. Ok, Florencia Alvarado, por favor, dinos tu opinión y después la podemos discutir. Que, por ejemplo, porque una nunca va a querer hacerse un aborto porque quiere hacerse un aborto, siempre es por necesidad, porque uno no quiere tenerlo, porque tiene complicaciones o qué sé yo. Entonces, antes de hacerse un aborto, uno siempre tiene siempre tiene la información de que puede traer complicaciones o que puede tener alguna complicación. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo sé que hay muchas mujeres en la misma situación, que el aborto no sea legal en un país es miedo durante toda tu vida de que puedes quedar embarazada y no lo quieres, igual lo vas a tener que tener porque en tu país no te dan las condiciones para tú tener una vida reproductiva libre. Ok, bien. Las personas que están escribiendo, Fernanda, Ignacia, Enrique, bueno, está participando por ahí. ¿Alguien que esté de acuerdo con lo que dice la señorita Florencia Alvarado o que no esté de acuerdo? Ella tocó varios puntos que son importantes y pueden Sí, ser yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo. discutidos. Perdón, Porque- ¿nombre? De hecho, yo Francisca Carvajal. De nuevo, ¿cuál es el nombre? Francisca Carvajal. Francisca Carvajal. Dinos, por favor. Sí, estoy completamente de acuerdo porque no es tanto querer salir del problema, entre comillas, sino que depende de tu contexto social, de cómo ocurrió, si es que fuiste forzada o no. Imagínate tener un hijo con la cara de tu violador toda tu vida, solo porque el Estado o el país no quiso legalizar el hecho de que puedas abortar tranquilamente. Quizás en un futuro tú sí vas a querer tener un hijo, pero porque van a ser otras condiciones. También el hecho de la economía, si uno no tiene la plata para tener a un hijo, ese hijo va a sufrir toda su vida. Ok, bien. O sea, ¿tú estarías de acuerdo, Francisca, con las tres causales, por así decirlo? ¿No? Las causales de violación, etcétera. Pero Florencia Alvarado dijo un tema que es muy importante en el sentido de que hoy en día yo uno de los que más he escuchado y quiero que debatamos un poquito respecto a ese tema
ella dijo prácticamente que ella decide de su cuerpo, que lo hemos escuchado en televisión y que ellos son libres de decidir. Porque por lo que entiendo, Florencia, tú estás de acuerdo incluso aunque no sea por las 3 causales, ¿verdad? Aclárame eso, por favor. Y aborto por decisión de cada una, porque cada una decide sobre su cuerpo. Ok, eso es. Yo me imagino que ¿Por tú qué podrías- tiene que haber, por qué a mí me tienen que violar o tengo que ser menor de 14 años o menor de edad o tiene que ser inviable el feto para yo poder abortar? Porque más encima, por lo que tengo entendido, por el caso de violación, es muy complicado de que te lo den, porque tampoco nunca van a haber pruebas claras de que si te violaron o no. Entonces, igual es como, muchos juzgan demasiado. Entonces, que el aborto sea seguro, gratuito y garantizado para todas las mujeres del mundo, es lo más ideal, porque de partida te dejan de juzgar por tu vida reproductiva o por si alguien se pasó contigo. Ok, pero ¿tú estás de acuerdo con las 3 causales o con todo? ¿Tú estás de acuerdo con el aborto? Con Sí. todo. Ok, como Con los todo, pañuelos porque verdes. Yo tengo una pregunta. Ok, gracias Francisca. Es el tema que también ha estado en boga y por eso yo quería discutir al respecto a eso. ¿Quién tiene? Déjame ver lo del chat también, muchas veces hay daños por violación, sobre todo con el sistema judicial que hay en el país. Ok, Francisca Carvajal sigue aportando ahí. El joven dijo que tenía una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta que siempre me he hecho esta pregunta. Por ejemplo, si ya, una mujer queda embarazada, pero en ninguna de esas causales que haya sido, ¿cómo se llama? Planeado y todo, y que en un momento la mujer se arrepiente, pero el hombre sí quiere tener ese hijo. Wow, ¿Qué pasaría en esa ocasión? Buen punto. ¿Qué Mira, dice el resto? yo me lo he planteado caleta veces y siempre, bueno, lo he planteado con... bueno, la cosa es que si es que llega a pasar, en verdad siempre va a ser la decisión mía. Yo, si no quiero tener un hijo, no le voy a preguntar a mi pareja si quiere o no, porque es mi cuerpo, yo voy a ser la que va a dar, después va a pasar por el parto y todo eso, pero bueno, esa es mi opinión. Y es que para mí es súper fácil, es como no estoy de acuerdo con las causales, estoy de acuerdo con que sea libre total. O sea, al final la decisión la voy a tener yo, nadie más. ¿Tu nombre? Francisca Álvarez. Francisca. Profe, igual quiero opinar sobre eso. Pero de todas formas, el padre también tiene un porcentaje de responsabilidad, digamos, y también de poder decidir. No es solo tu hijo, también es el hijo del padre. Ahí estamos hablando Es que el padre tú no te no sufre embarazas, 9 digamos. meses con un hijo en su vientre. Entonces nunca vas a ver lo que se siente. Y más Sí, encima, si tú no ahí quieres tú le tener estás ese dando, hijo, le es estáis un dando sufrimiento para ti. Pero de Para mí todas formas sigue siendo el padre, tú no te embarazaste sola. Creo Pero que es que finalmente esto Y tiene que ser aparte, conversado entre como las personas, porque igual todos van a tener puntos de vista distintos. Quizás una mujer no quiere tener el hijo porque no quiere hacerse responsable de él después. Quizás ahí se puede llegar a un consenso con el padre. Pero siempre se tiene que ver como las condiciones de los pensamientos de ambos finalmente, en un caso así. claro, pues, y si Claro, te pero por embarazaste eso, también tú dejaste que fuera sin preservativo, sin ningún tipo de método anticonceptivo, y tú dejaste, digamos, La tú educación te sexual, dejaste. la educación sexual en Chile es mala. Hay que partir de eso. Dos puntos. En Chile no hay una. Las cosas pueden Estoy fallar. confundiendo un poco. El joven que estaba anteriormente, el que dijo tú dejaste que pasara, ¿su nombre cuál es? Simón Arregada. Simón Arriagada. Simón Arriagada dijo Yo quiero opinar. Simón Arriagada dijo un punto muy importante. Así que ahí yo creo que alguien puede, lo que dijo Simón puede seguir desarrollando porque lo que apunta Simón es un tema que no es menor. Tú lo planteaste. Yo quiero... ¿Puedo? Simón, Permiso. termina tu idea, Simón. Y con esto terminamos, porque lamentablemente hay que No, seguir. sí creo que ya entendieron la idea. De todas formas, Yo me si es gustaría que no opinar. fue, déjame terminar. Si Sí, es que no perdón, lo fue siento. consensuado, sí, si es que no fue consensuado, ¿por qué te embarazaste? Podría haber usado preservativo, podría haber usado métodos anticonceptivos para el principio no quedar embarazada. Simón, ¿te puedo preguntar algo? ¿Y qué pasa si el Dime. condón falla o las pastillas? Yo O por quería ejemplo, mi vecina le falló la T de cobre. Las cosas fallan. Ya, pero Es que igual Sí. la responsabilidad no solamente la mujer de preocuparse, el hombre también tiene que preocuparse.
O sea, no es Ya, pero porque estábamos yo en el... no quiera ser mamá, yo tengo que preocuparme de mi cuerpo. O sea, sí, Sí, pero igual estábamos en el es caso de que el algo de los padre... dos. Estábamos en el caso de que el padre quiera ser padre y de que la Bueno, y mujer tendría no. que conversarlo entre parejas, pero yo encuentro que si la mujer no tiene que ser la única en preocuparse, no quiere embarazar. Es que O por sea, eso, ¿no? No digo que no tenga que ser la única en preocuparse, sino que si el padre sí quiere tener un bebé, es porque él quiere, digamos, a ver, él no quiere usar anticonceptivos para tener ese bebé, pero si es que la madre no quiere, simplemente pero es usa que esos ahí anticonceptivos. para tener un bebé encuentro yo que tienen que ponerse de acuerdo entre la pareja, porque tienen que tener un plan, no es llegar y traer un bebé al mundo, porque hay muchas consecuencias. Está el tema de que hoy en día es mucho más caro tener un bebé, tienes que tener las condiciones para cuidar a ese bebé, tienes que ver también la salud del bebé. Entonces, llegar y traer un bebé al mundo no es, en mi opinión, no es llegar y tener un bebé, es complicado. No es lo mismo que encuentro yo de tener como una mascota, es mucha más Sí, responsabilidad, entonces... por eso yo preguntaba si, que si llegaran a poner de acuerdo, pero ya la mujer ya conciben y todo, ¿qué pasaría si es que en ese momento la mujer se arrepiente? O sea, ¿el hombre queda pagando o qué onda? Tendrá que Que ser va la a voluntad depender de de la la mujer pareja nomás. y la decisión que Ok, ellos tomen. chicos. Chicos, lamentablemente, ustedes saben, tenemos tiempo contado, viene un tercer grupo, después yo tengo que seguir con la sección 2, pero yo sabía que este tema era polémico. Paloma, lamentablemente no alcanzaste a opinar ahí porque estamos ya, tenemos que pasar a la que viene, pero no te preocupes, va a haber harto tiempo para seguir hablando sobre los temas. Chicos, les agradezco también su presentación, estuvo espectacular, le agradezco todo, pero lamentablemente tenemos que ir al siguiente paso. También estoy tomando nota a los que están participando, así que nada, muchas gracias, me encanta lo que estamos haciendo, espero que a ustedes también les guste, está sumamente bueno. Sigamos, por favor. Ok, más que sigamos, ¿quieren tomar un descanso? Seguimos, no estamos como medio atrasados. ¿Seguimos? ¿Están cansados? ¿No? Sigamos Por mí nomás, sigamos bacán. nomás. Sigamos, ya, sigamos, muy bien, vamos chicos. Tengo ganas de pelear hoy día. Está súper bueno esto. Ok, discúlpenme algunos, yo sé que algunos querían opinar, pero se complica un poco. Vamos a seguir opinando. La que viene, por favor, chiquillos, para tratar de terminar ahí con el tiempo. Está muy bueno, de verdad no esperaba que estuviera todo esto tan bueno, tanto los temas como las discusiones. Vamos, por favor. Presencial hubiese sido más bacán. Se ve bien la Exactamente. Sí, pantalla, presencial ¿no? hubiera sido el doble. Hubiera sido Pura muy bueno. Se ve. Este tema Sí, se ve es de bien. investigaciones biomédicas. Sí, Anto sí se ve, pero grande la Ay, Partemos Ok, con usted, empecemos, diga. chiquillos, cuando quieran. Ya. Bueno, buenos días, compañeros y profesor. Hoy día les vamos a hablar de los problemas bioéticos que existen en las investigaciones biomédicas y biotecnológicas. Pero para eso primero tenemos que entender en qué consiste cada uno. Primero tenemos las investigaciones biomédicas, que están encargadas de encontrar soluciones y generar conocimientos ante los problemas de la salud de la población. Esto nos puede ayudar para la formación de personal médico, ya que cuando hay algún paciente con alguna enfermedad, ellos ya tienen un conocimiento base para poder buscar una solución y hacer un mejor tratamiento. Pero también se puede simplemente investigar para descubrir nuevos elementos favorables o desfavorables para los humanos, porque así los médicos pueden saber qué está bien y qué le puede hacer daño al cuerpo. Estas investigaciones se pueden ayudar de las investigaciones biotecnológicas. Estos son procesos tecnológicos que usan organismos vivos o derivados de estos, en los cuales se utilizan estos para modificar o crear un producto que ayuda a una problemática del hombre, que puede ser de cualquier tipo. Estos se pueden dividir en 4 generaciones. La primera es la del empirismo, que aquí entra el tema de la alimentación, de las cosas que comemos. Por ejemplo, si uno se hace una infusión o se hace algún fermentado, ellos veían de forma cualitativa que había mejoría en el cuerpo. Entonces sabían que, por ejemplo, el limón ayudaba para tal enfermedad. Después viene la generación de la microbiología. En esta empiezan a crearse las vacunas, los antibióticos, la utilización de proteínas, en el cual el fin es que se mejoran las características de este sistema biológico para mejorar la salud del hombre. Luego las últimas 2 generaciones que quedan se ven muy influenciadas por el tema del descubrimiento del ADN.
porque ahora saben cuáles son sus funciones y cómo están conformados. La tercera generación es la de la ingeniería genética, en donde se modifican genes específicos de las personas para ayudarlos a mejorar en lo que están deficientes. Por ejemplo, acá se crean las inyecciones de insulina. Y la última es la de la bioinformática, en la cual entra el tema de los genomas, ya que se puede descubrir cómo va a ser una persona o cómo se va a desarrollar incluso antes de que se presenten todas estas problemáticas. Entonces, ¿cómo es que estas investigaciones pueden generar un problema? Bueno, y como todos saben, todo tiene un origen. La investigación de los seres humanos también la tiene. Se hizo con el propósito para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades, pero lo que nosotros no sabemos es todo el sacrificio humano que hubo y hay de por medio para el estudio de esta investigación. La historia marca un antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, en donde fueron vulnerados de manera total los derechos humanos y donde sobrepasó toda barrera de control social y ético que puede haber. Alrededor de 1930, en Alemania, se produjo un primer intento por establecer una pauta ética básica, dando origen a un primer gran código ético que se trató de implantar en los ensayos clínicos. Sin embargo, esto nunca pasó durante la Segunda Guerra Mundial, nunca aplicó en los nazis, en donde los médicos nazis exponían a los seres humanos a pruebas de supervivencia, como por ejemplo congelamiento, bajo hambruna, infecciones provocadas por ellos, exposiciones a gases como el gas mostaza, y llegaban hasta hacer mutilaciones quirúrgicas. Bueno, estos hechos dieron origen al Código de Nuremberg en 1947, en donde se establece que la participación del humano debería ser voluntaria e informada. A pesar de esto, los abusos siguieron y en 1959 el médico Henry Beecher, que hay que destacar que fue uno de los principales redactores del Código de Helsinki, publicó un libro llamado Experimentation in Man, el cual planteaba las deficiencias del Código Nuremberg y propuso velar por un diseño más bueno en la calidad moral de quienes hacen estas investigaciones, es decir, de los investigadores. Bueno, de todas maneras, a pesar de que esto se trató de implantar en la investigación de los seres humanos, ocurrieron hechos muy aberrantes y que son hasta el día de hoy como emblemáticos. Uno de ellos fue alrededor de 1950 en Willbrook School. Eso es un asilo de niños que padecían retraso mental y se le inyectó hepatitis con la excusa de que igual iban a contraer la enfermedad en el establecimiento. Luego pasó un caso en 1963 en el Hospital Judío de Enfermedades Crónicas en Brooklyn, en donde se le inyectó vía subcutánea células cancerosas a 22 pacientes sin su consentimiento. Luego, en 1932, ocurrió un estudio ocurrido en Alabama, en donde se le implantó la enfermedad sífilis a 400 varones que buscaban analizar el curso natural de esta enfermedad. A ellos no se les brindó ninguna posibilidad terapéutica, a pesar de que ya habían descubierto la penicilina, que como saben es un antibiótico. Bueno, con este último caso que ocurrió en Alabama, en 1978, la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos en Investigaciones Biomédicas de Estados Unidos presentó el informe de Belmont, el cual contiene 3 principios éticos fundamentales para la investigación de los seres humanos. Pero igual, de todas maneras, las malas prácticas siguieron. Bueno, entonces, como pueden dar cuenta, la ética que debería existir de priorizar la protección de los pacientes de la investigación por sobre cualquier otro interés, científico, de resultados y todo eso, ha tenido una tremenda trayectoria en donde ha muerto mucha gente y es un tema que hasta el día de hoy no tiene prioridad. Como nunca es actual, el COVID-19, como ustedes saben, China nos invitó a ser partícipes de la vacuna. ¿Y por qué creen que eso pasó? ¿Acaso los chinos quieren ser amables con nosotros? ¿Porque Chile le cae bien? ¿Porque quieren que la población chilena se mejore? ¿Y con qué fin realizarían eso? ¿O realmente seremos sus verdaderos conejillos de indias y nosotros seres susceptibles y vulnerables perfectos para su investigación? Pero en fin, este es un tema que vamos a tratar más tarde.
Pero a continuación viene mi compañera que les profundizará y hablará de los organismos reguladores, los cuales mencioné en alguna ocasión. Bueno, debido a todas las atrocidades que surgieron durante la guerra y en las épocas posteriores, como mencionó mi compañera anteriormente, se crearon algunas regulaciones éticas internacionales y otros organismos con el fin de evitar que estos sucesos volvieran a ocurrir. Entre las regulaciones éticas internacionales tenemos el Código de Nuremberg, que es un conjunto de normas éticas que fue publicado el 20 de agosto de 1947, y este surgió como consecuencia de los juicios de Nuremberg a los criminales de guerra nazi, entre los cuales cabe destacar habían algunos médicos. Se realizó con el fin de proteger la integridad de quien se somete a una investigación y estipula las condiciones necesarias para la realización de las investigaciones en seres humanos. Su principal postulado habla del consentimiento voluntario del sujeto, lo que quiere decir que si esta persona debe tener la capacidad legal de dar su consentimiento, o sea, ofrecerse como voluntario, sin la intervención de terceros en su opinión y con el conocimiento y la comprensión de lo que se le va a hacer durante todo el trayecto de la investigación. También estipula que si hay alguna razón que suponga la muerte o el daño irreparable en el sujeto, esta investigación no se va a hacer por ningún motivo. También tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un documento que fue aprobado y proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y que en él se establecieron los derechos fundamentales que deben protegerse, considerando que la paz, la justicia y la libertad del mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad de la persona. Los principales artículos que tiene esta declaración dice que los seres nacen libres e iguales en dignidad y derecho, dotados de razón y de conciencia, y que todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. También tenemos la Declaración de Helsinki, que es un conjunto de principios éticos que se establecieron durante la 18ª Asamblea Médica Mundial en Helsinki, Finlandia, en 1964. Estos principios se hicieron con el fin de orientar a los médicos en las investigaciones biomédicas con seres humanos, y también establecieron distinciones entre una investigación terapéutica y una investigación no terapéutica. Algunos de los principios básicos que se establecieron en esta declaración fueron que el diseño y la ejecución del procedimiento experimental que se va a utilizar durante la investigación debe ser enviado en un protocolo a un comité independiente para que éste lo evalúe y decida si se puede realizar o no, dependiendo de si cumple con las normas éticas que se piden. Y también establece que las investigaciones biomédicas deben realizarse por personas que estén calificadas científicamente y bajo la supervisión de un profesional médico competente. Las pautas internacionales propuestas para la investigación biomédica en seres humanos fueron hechas por la OMS y por el Consejo de las Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas en 1982, y estos tienen como finalidad indicar cómo los principios de la Declaración de Helsinki se pueden aplicar eficazmente en la ejecución de las investigaciones biomédicas en los países que están en desarrollo, considerando tanto su cultura como sus circunstancias socioeconómicas y también las leyes nacionales que rigen ahí. También surgieron algunos organismos nacionales en el tema de la regulación bioética, como lo es la Comisión Ministerial de Ética de la Investigación en Salud, que es una entidad colegiada que se formó en octubre del 2012 y que tiene como funciones prestar asesoría al ministro de Salud en la resolución de materias que sean del ámbito de la bioética, y también en la creación de un sistema de acreditación y registro de los comités éticos científicos, y también deben asesorar en el funcionamiento de estos. Estos comités éticos científicos van a ser los encargados de evaluar las investigaciones biomédicas que se vayan a realizar en nuestro país. A continuación, voy a hablar sobre los principios bioéticos. Está la autonomía, que es la capacidad de una persona para deliberar sobre sus propias decisiones. Todos deben ser tratados como autónomos, y aquellos que no tienen el beneficio de la protección. Beneficencia es una obligación moral que actúa para el beneficio de los demás, cura los daños y promueve el bienestar. No maleficencia es abstenerse a causar daños o actuar bajo prejuicios.
Y justicia es la equidad en distribución de cargas y beneficios, y también incluye el rechazo a todo tipo de discriminación. Bueno, las investigaciones biomédicas y biotecnológicas tienen un campo bastante amplio, pero nosotras como grupo nos quisimos enfocar en un tema en donde las industrias farmacéuticas tienen o juegan un papel bastante importante, que es la vacunación. Primeramente, ¿qué es una vacuna? Bueno, es cualquier preparación que esté destinada a generar inmunidad contra alguna enfermedad y así estimular la producción de los anticuerpos. ¿Cómo se fabrican las vacunas? Bueno, las vacunas, en este caso yo voy a explicar la de los virus, tiene distintas etapas. La primera es la generación del anticuerpo, que este paso incluye el crecimiento y la cosecha del patógeno. En el caso del virus, se hace crecer en cultivos de células o en huevos de pollitos o gallinas porque son más fáciles de obtener y son más baratos. La segunda etapa es la liberación y el aislamiento del antígeno. Aquí se libera el antígeno de las células y se aísla del material utilizado para su crecimiento. El tercer paso es la purificación del antígeno, que aquí puede involucrar procesos como la cromatografía, que es un método para poder separar materiales, y la ultrafiltración. El cuarto paso sería el fortalecimiento, que aquí se ayuda o se agrega un ayudante. Es decir, es como un material que mejore la respuesta inmunológica de manera mucho más específica. Y por último, ya para finalizar, es la distribución de la vacuna, donde se coloca en paquetes de ampolletas o jeringas y así se distribuye a los distintos lugares en donde va a llegar. Pero antes de su distribución, la vacuna debe pasar por una serie de fases, que son 5. La primera es la fase preclínica o fase 0, donde incluyen pruebas in vitro o en animales. Los más comunes son los ratones. La fase 1 es donde se ocupan grupos pequeños entre 20 y 100 personas, y aquí se comprueba que no se representa alguna amenaza para la salud, más que nada. La fase 2 es una participación mayor de personas para poder evaluar si existen algunos efectos secundarios. La fase 3 ya es un ensayo mucho más grande donde participan miles de voluntarios de todo el mundo y se evalúa de forma más completa y se hace una comparación entre la evolución que presentan las personas que se vacunaron contra las que no. Y la fase 4, que ya es más opcional, son estudios que realizan las industrias después de haber lanzado la vacuna. Y con respecto a la fase 3, que es donde yo me quiero centrar más que nada, ya que, como mencionó mi compañera anteriormente, surgió una noticia actual en donde China nos invitó a nosotros a ser partícipes de la fase 3 de la vacuna contra el coronavirus, que ellos están preparando. Entonces, el ministro Enrique París dice lo siguiente, que está textualmente: es un reconocimiento que hace otro país a la calidad científica del nuestro y que será coordinado por el ministro de Ciencias. Pero la pregunta es, ¿por qué China, una potencia mundial, escogió a Chile, un país tan chiquitito, para participar en esta fase? Entonces, ¿será que para ellos nosotros somos considerados como conejillos de Indias? Y igual me gustaría recordar un tema, no sé si muchos lo conocerán, que ocurrió en el siglo XVIII, que es la llamada Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que es un viaje que se realizó en el siglo XVIII hacia América dirigido por el doctor Francisco Balmis, para llevar una vacuna contra la viruela. Pero como en ese tiempo no existían sistemas de refrigeración ni nada, el suero tenía que ser transportado en 22 niños huérfanos que iban siendo sucesivamente inoculados brazo a brazo en el curso de la navegación, y así poder conservar el fluido de la vacuna. Eran niños más que nada entre 3 y 10 años, muchos murieron y muchos sobrevivieron, pero no fueron tratados con las condiciones que debían ser tratados, porque les habían prometido educación, les habían prometido buena salud, pero más que nada fueron tratados como ratones, como conejillos de India para los experimentos. En sí, esta expedición sí funcionó, porque se logró llevar la vacuna contra la viruela y se logró salvar a la población de esta enfermedad que es tremenda, pero lamentablemente en esos tiempos era la única forma de poder haber llevado la vacuna. Entonces, después de eso se introdujo la bioética en la medicina más o menos en 1927. Y
nosotras con el tema del coronavirus, más que nada nos queremos centrar en el tema económico, porque aquí se relaciona el último principio de la bioética, que es la justicia, ya que este principio dice que cualquier tratamiento tiene que ser equitativo, sin restricciones ni discriminaciones. Entonces, obviamente las empresas, las industrias farmacéuticas o laboratorios van a querer recuperar lo invertido en la vacuna. Entonces, quizás cuando lancen la vacuna contra el coronavirus, ¿a qué precio la van a lanzar? ¿A qué gente le va a llegar primeramente? ¿Quiénes van a priorizar primero? ¿Los adultos mayores, los jóvenes? O quizás los seguros médicos no cubran la vacuna, si ya sabemos que el examen PCR cuesta aproximadamente 35.000 pesos particular y 50.000 si te lo van a hacer a la casa. Imagínense la vacuna, obviamente las empresas van a querer recuperar su dinero, pero igual son temas que nos gustaría discutir con ustedes ahora, si tienen preguntas, si tienen dudas, sus posturas. Nosotros igual tenemos posturas bastante interesantes que nos gustaría compartirles. Así que muchas gracias. Gracias, chiquillos, también espectacular, que no cabe duda, todas las presentaciones han estado muy, muy buenas. Por favor, abrimos el debate, el tema es muy, muy importante y lo que plantean ellos con respecto a China, quiero oír qué es lo que opinan ustedes, y también hay personas que dicen que las vacunas no son buenas y las correlacionan con el autismo, así que el debate está abierto, vamos. ¿Aló? Estamos analizando, profe, estamos analizando. Ah, ok, pensé que no me habían escuchado. Creo que primero deberían dar sus puntos los expositores, o sea, ¿cómo se dice? Los que presentan. Bueno, yo quisiera dar mi punto de vista. Okay. En sí, yo estoy a favor de que seamos voluntarios porque estamos en el siglo XXI y nadie nos puede obligar a ser partícipes de esto. Si no queremos, no lo hacemos. Y obviamente uno primeramente tiene que saber que el proceso de una vacuna igual es súper amplio y la gente que sabe tiene que tomar las medidas necesarias para la preocupación y la precaución para las personas. Primeramente esto se experimenta en animales, aunque quizás muchos estén a favor o en contra de experimentar en animales, ese ya es otro tema, pero según yo sí deberíamos aceptarlo. Solamente aquí entra más en el tema económico, porque obviamente las industrias farmacéuticas, como mencioné anteriormente, van a querer recuperar su dinero, quizás cuánto cueste la vacuna, no lo sabemos porque son temas actuales y no tenemos idea de lo que va a pasar más adelante. Sí, con respecto a eso de la recuperación del dinero, o sea, es algo que la empresa farmacéutica tiene que hacer, porque para algo crean estas cosas igual, si también es un negocio. También hay otra cosa. Pero eso debería igual ser... eso debería igual, ¿cómo se llama?, ser financiado por el gobierno, porque el gobierno tiene la obligación de velar por el bienestar de su población. Sí, pues esa es la idea, que el gobierno se haga cargo de esto, y no El que la otro problema que hay, saquen provecho. ¿Y creen que el otro problema que hay acá como la industria farmacéutica, como los precios, es que Chile es conocido porque tiene los mejores, como la mejor calidad de remedios, porque lo que ellos hacen, por ejemplo, traen un remedio de Alemania o de otro país, supuestamente ya está como que está validado de que es bueno. Pero independiente de eso, acá igual vuelven como a hacerle pruebas para verificar que de verdad esté en buena condición. Entonces eso hace también que aumente el precio de los remedios que se están vendiendo. Entonces también es muy probable que con la vacuna pase lo mismo, de que independiente que como ya la estamos probando, vayan a hacer como una revisión técnica de que de verdad no haya ningún problema. Porque se supone que en la fase 3 ya no deberían haber problemas. Porque ya se está experimentando con más gente. Ahí entra otro tema que son las patentes de los medicamentos. Una empresa que crea un laboratorio que crea un medicamento o una vacuna, la patenta. Entonces, a menos que haga una patente libre y que deje después, o sea, la fórmula, por así decirlo, a todos los laboratorios, pero eso es muy poco probable que pase. Entonces, la patente de un medicamento permite que solamente ese laboratorio lo realice, lo cree, o sea, lo esté produciendo. Después de eso, se crean lo que son los bioequivalentes y en Chile se tiene que volver a hacer un estudio para ¿cómo se dice?, para probar que es bioequivalente. ¿Sí? Sí, pues esa es la idea más que nada.
yo igual tengo otro punto de vista que, bueno, si nos invitaron a ser partícipes, yo creo que igual a otros países puede haber sido. ¿Ustedes creen que van a priorizar la protección de los pacientes por sobre cualquier otro interés, ya sea el resultado de la vacuna? No, amiguito. No. ¿Vieron? Entonces ahí se viola igual un principio ético que tenemos que tener en cuenta por ejemplo, ya decir, ya, yo me quiero ofrecer para el tema de la vacuna. Igual hay que tener en cuenta que quizás a qué personas, de qué clase social, porque igual hay un tema de justicia ahí, por ejemplo, no sé si, qué sé yo, el ministro de Ciencia vaya a decir, ya, los hijos del presidente van a ir a probarse la vacuna. ¿Cachai? Entonces yo creo que igual en ese aspecto personalmente, yo creo que pueden buscar a gente más vulnerable en ese aspecto para llevarla así como para probar la vacuna, porque dice Chile participe, pero eso no incluía a toda la población chilena. Yo quiero preguntar algo. Tengo ¿Nombre? que decir mi nombre. Sí. Carol Ahumada. Que por O sea, ejemplo, si disculpa, se... si quieres tener puntaje por participar, dices tu nombre. Si no te interesa... Ah, ya. Carol Ahumada. Okay. Por si acaso, me llamo Javier. Por ejemplo, si se llegase a probar una vacuna que sea eficiente contra el COVID, dentro de unos principios que nombraron de la bioética era el tema de que todos somos iguales en derecho y todo el tema, pero si se llegase a ya crear una vacuna, se supone que el Estado debería garantizar que todos tengamos el mismo acceso a recibir eso, no por un tema económico, por ejemplo, si una familia que tiene mucho más dinero tenga acceso antes a tener la vacuna a una familia vulnerable de bajo estrato social, entonces no existe como una regulación para eso, por lo menos acá en Chile. Mira, Es que en hay sí muchos como comités. ¿Quieres decirlo tú, Noel? Es que hay comités que están evaluando esto y además también hay la ley 20.120, también regula estas investigaciones y además tenemos los derechos humanos que según cada país la ley ve cómo los evalúa y según los artículos que están acá en Chile, todos somos iguales ante la ley, por lo tanto deberíamos tener acceso sí o sí a esa vacuna, además que lo principal por lo que se hizo, o sea, porque China viene a Chile con esta vacuna es porque hicieron un convenio y a cambio de que ocupen personas voluntarias acá en Chile, van a asegurarse dosis de esta vacuna. Y además agregar otro dato que es que esta vacuna es una de las más avanzadas que hay y en Brasil ya comenzaron las pruebas con voluntarios. Entonces, y bueno, y eso. Igual, otro tema es que, por ejemplo, la vacuna esta, ¿cuál es el fin? De mejorar a la gente principalmente a los que tienen el COVID, porque se están muriendo, entonces a ellos sí o sí tienen que solucionar ese problema porque en el fondo para ellos es una terapia esta investigación, pero a los que son voluntarios, que no están así como porque yo estoy enfermo, sino porque quiero ayudar en esta investigación, es totalmente válido, puede que quizás no los prioricen porque ellos no son los que están enfermos y no es a quien el médico principalmente debe como protegerlo y salvarlo. Entonces también son como muchas cosas las que entran en juego. Ok, chicos, yo sé que de pronto pueden querer seguir participando, pero lamentablemente tenemos la sección 2 en un rato más. Así que, y de hecho yo creo que ya voy a llegar atrasado. Antes de despedirme, por favor, dos cosas. Primera, muchísimas gracias a todos, tanto los presentadores como los que participan. Está increíble lo que estamos haciendo, al menos desde mi perspectiva. Muchísimas gracias. Y segundo, pedirles un favor. Como ustedes tienen comunicación con los chicos de la sección que viene, ¿podrían, por favor, enviarles un mensaje diciéndole a los chicos que vamos a tener quizá un retraso de unos 10 minutos porque ahora tengo que grabar esta sesión para subírsela después? ¿Ok? ¿Me pueden hacer ese favor, por favor, chiquillos? Ya, profe, ahí nosotros le avisamos. Ok, muchas gracias. De nuevo, disculpen el tiempo, yo creo que a lo mejor el próximo viernes vamos a partir un ratito antes para no tener este problema. ¿Ya, chiquillos? Bueno, sí. Ok, Ya, me profe. despido entonces, que estén bien. Muchísimas gracias, chaito.
Gracias. Profe, cuídese. Chao, que esté bien, cuídense. Gracias igual. Chao, profe. Chao, profe.